What the fool? What? What? ¿Son simples coincidencias o señales de que algo mayor se está acercando? Una inmensa luz roja estalla sobre una tormenta violenta en Texas, extendiéndose decenas de kilómetros en la atmósfera como un pilar de fuego suspendido en la noche. En Florida, incendios devastadores consumen miles de hectáreas en los Everglades entre humo y llamas imparables. En una cueva de Big Bend, armas de caza de más de 7000 años emergen desde el polvo, como si el pasado estuviera saliendo a la superficie. Y sobre Alaska y Minnesota, auroras boreales toman forma de alas gigantes atravesando el cielo oscuro. Cada evento puede tener una explicación por separado, pero cuando todos ocurren al mismo tiempo, la pregunta cambia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué juntos? ¿Por qué tantas señales en distintos puntos del país al mismo tiempo? En este estudio vamos a examinar uno por uno estos acontecimientos, lo que podrían significar y por qué tantas personas creen que no estamos viendo hechos aislados. Quédate hasta el final, porque cuando múltiples señales convergen de repente, ignorarlas puede ser un error. Si este mensaje te impacta, dale like y suscríbete, y comenta Señor Guyanos. Mientras una poderosa tormenta se desplazaba por Texas, con relámpagos atravesando las nubes y vientos sacudiendo los tejados, algo más ocurrió muy por encima del caos. A casi 80 kilómetros de altura en la atmósfera superior, una vasta estructura roja se encendió de repente en la existencia. No era un rayo ordinario, no descendió hacia abajo, se extendió hacia arriba, ramificándose y expandiéndose a lo largo de casi 80 kilómetros como un pilar carmesí suspendido entre la Tierra y el espacio. Durante unos pocos segundos el propio cielo pareció brillar desde adentro, como si la oscuridad misma hubiera cedido ante una luz que no pertenecía a este mundo. Los científicos lo identifican como un sprite rojo, un raro evento de plasma en la atmósfera superior provocado por un intenso desequilibrio eléctrico dentro de tormentas severas. Cuando se producen poderosas descargas de rayos, la energía puede viajar hacia arriba e ignitar destellos breves en la mesosfera. En el papel, es física, separación de cargas. Electricidad atmosférica, una reacción medible ante condiciones meteorológicas extremas. Pero la mayoría de los sprites rojos son tenues y pequeños, casi imperceptibles para el ojo humano. Este no lo era. Su escala era inmensa. Su color profundo y rojo sangre, su forma alta, ramificada, casi como una columna, perduró en la imaginación mucho después de que se desvaneciera. Apareció durante un tiempo ya cargado de tensión e inestabilidad, y ese momento por sí solo hizo que la gente se detuviera, no porque la ciencia fallara, sino porque el significado a menudo depende del contexto. Joel 2:30 habla de sangre y fuego y columnas de humo apareciendo antes de un momento decisivo en la historia. El lenguaje es antiguo, poético, simbólico. Sin embargo, cuando una columna roja de luz se eleva sobre un cielo de Texas oscurecido por la tormenta, la comparación se vuelve difícil de desestimar. El sprite no quemó nada, no hizo daño a nadie, no dejó ningún rastro de destrucción. Simplemente apareció, vasto, silencioso, brillante, y luego desapareció tan rápidamente como llegó. Tal vez eso es lo que lo hace tan inquietante. No es destrucción, sino interrupción, un recordatorio de que los cielos no están tan quietos como suponemos. Las tormentas pasan, los cielos se despejan, la vida continúa. Pero a veces un breve destello sobre las nubes es suficiente para hacer que la gente levante la vista y se pregunte si el mundo solo reacciona a la física o si, de vez en cuando, también nos recuerda quién verdaderamente sostiene el cielo. La señal roja sobre Texas no estuvo sola. Días después, Florida ardió. En los Everglades, las llamas arrasaron decenas de miles de hectáreas, moviéndose más rápido de lo que muchos esperaban. Columnas densas de humo se elevaron en pesados pilares, convirtiendo la luz del día en una bruma naranja opaca. Las autopistas fueron cerradas, la visibilidad desapareció. Familias empacaron lo que pudieron y huyeron bajo cielos que parecían más un atardecer que una tarde cualquiera. El paisaje brillaba en rojo, no por reflejo, sino por el fuego activo que avanzaba a través de la maleza seca y las praderas azotadas por el viento. Las autoridades se apresuraron a explicar las condiciones. Meses de sequía habían dejado la vegetación quebradiza y altamente inflamable. Los fuertes vientos aceleraron la propagación. Los rayos probablemente proporcionaron la chispa inicial. Los Everglades, por naturaleza, son un ecosistema donde el fuego desempeña un papel recurrente, especialmente durante la temporada seca.
En muchos sentidos, esto era predecible, comprensible, una cadena de causas naturales que se alinearon a la vez, y sin embargo, había algo en la imagen que persistía. Las columnas de humo se elevaban firmemente hacia el cielo de Florida. No eran hilos delgados, sino penachos espesos y majestuosos que podían verse a kilómetros de distancia. Desde lejos, se mantenían erguidos contra el horizonte, oscuros y definidos. Joel 2:30 habla de sangre y fuego y pilares de humo. El versículo es antiguo, arraigado en imágenes proféticas que describen momentos en que el cielo y la tierra parecieron hacerse eco el uno del otro. Nadie afirma que el incendio de los Everglades fue sobrenatural. Tenía combustible, tenía viento, tenía calor, pero el simbolismo no requiere la suspensión de la ciencia. A veces el significado crece a partir del parecido. A lo largo de los Estados Unidos, la Tierra misma ha comenzado a fallar de maneras que se sienten repentinas y profundamente inquietantes. En Florida, California y Texas, hundimientos y colapsos del terreno han aparecido sin previo aviso, tragándose carreteras, agrietando vecindarios y obligando a familias a evacuar con poco tiempo para entender lo que estaba ocurriendo. No son zonas distantes o deshabitadas. Son ciudades, suburbios, lugares donde las personas construyeron sus vidas creyendo que el suelo que pisaban era seguro. Lo que hace estos eventos especialmente perturbadores no es solo el daño, sino la ausencia de una causa obvia. No hubo grandes terremotos sacudiendo la región, ni tormentas poderosas arrasando el área con antelación. Ningún momento dramático que pudiera explicar claramente por qué la Tierra cedió de repente. En cambio, el colapso llegó en silencio, casi cortésmente, como si el suelo simplemente hubiera decidido que ya no podía sostenerse más. Los expertos señalan años de erosión subterránea silenciosa. El agua disuelve lentamente la piedra caliza, el suelo es arrastrado grano a grano, cavidades que se forman bajo calles y hogares, invisibles e ignoradas, porque nada en la superficie parecía estar mal. Durante años, todo lucía estable, la vida continuaba con normalidad. Luego, sin advertencia, la debilidad oculta alcanzó su límite y el suelo falló. Esto es lo que hace que estas señales sean tan difíciles de ignorar. El colapso no comenzó cuando se abrió el hoyo. Comenzó mucho antes, fuera de la vista, mientras la gente caminaba, conducía y construía encima con confianza. El desastre visible fue solo la etapa final de un proceso que se había desarrollado en silencio durante años. A lo largo de las escrituras, los cimientos tienen un significado profundo. Una estructura puede verse fuerte, impresionante y permanente, pero si lo que la sostiene está comprometido, el colapso es inevitable. La advertencia nunca es solo sobre el momento de la destrucción, sino sobre la decadencia invisible que conduce a ella. Lo que falla públicamente primero se rompe en privado, la tierra se convierte en un espejo. La sociedad, al igual que el suelo bajo estas ciudades, a menudo parece estable en la superficie. Las instituciones se mantienen, los sistemas funcionan, las rutinas diarias continúan. Sin embargo, debajo de esa apariencia puede producirse erosión, compromisos morales inadvertidos, pérdida de la verdad, responsabilidad que se desvanece. Cuando finalmente llega el colapso, la gente suele sorprenderse no porque las señales estuvieran ausentes, sino porque estaban ocultas. Lo que ocurre en la Tierra no se detiene en la orilla. A lo largo de las costas de los Estados Unidos han surgido reportes de criaturas marinas de aguas profundas llegando a la costa vivas, sin lesiones y muy lejos de donde se supone que deben existir. No son especies que se acerquen a las playas o aguas poco profundas por accidente. Son criaturas construidas para la oscuridad, para la presión aplastante, para el aislamiento a miles de metros bajo la superficie. Entre ellas se encuentran peces remo, a menudo llamados el pez del apocalipsis por las comunidades costeras, junto con otros organismos misteriosos que muchos investigadores creen que normalmente habitan en los fondos oceánicos más profundos, muy por encima del alcance de la luz y el contacto humano. Sin embargo, ahora aparecen en lugares donde la luz solar toca el agua y los ojos humanos pueden verlos claramente. Lo que hace estos eventos aún más inquietantes es el silencio que los rodea. No hay tormentas que impulsen a estos animales hacia tierra. No se detectaron terremotos submarinos en el momento de muchos avistamientos. No hay lesiones visibles que sugieran pánico, persecución o trauma. El mar en estos momentos parece tranquilo en la superficie, incluso mientras libera lo que ha mantenido oculto durante tanto tiempo. Los científicos continúan buscando explicaciones. Algunos sugieren cambios sutiles de temperatura o alteraciones en las corrientes oceánicas. Otros señalan perturbaciones profundas bajo el lecho marino, que quizás aún no se comprenden del todo.
Ciertos investigadores señalan que especies como el pez remo y otras criaturas de aguas profundas rara vez se observan vivas cerca de la superficie, y su aparición repentina plantea preguntas sobre cambios invisibles que ocurren en el abismo. Pero incluso entre los expertos, el momento resulta difícil de explicar. Estos eventos no están dispersos a lo largo de décadas, están agrupados estrechamente, desarrollándose dentro de la misma estrecha ventana de tiempo, como si siguieran un patrón en lugar de una coincidencia. En las escrituras, el mar rara vez es simplemente agua, representa profundidad, misterio y lo desconocido. Es el lugar donde las cosas están ocultas, contenidas y mantenidas fuera de la vista. Cuando la Biblia habla del mar entregando lo que retiene, a menudo describe un momento de revelación, cuando lo que estaba oculto ya no puede permanecer enterrado. Estos momentos no siempre son violentos. A veces llegan en silencio, casi con suavidad, cargando peso sin ruido. Eso es lo que hace estos avistamientos tan perturbadores. No hay caos, no hay agitación dramática, solo el oleaje tranquilo y algo antiguo y desconocido descansando donde no pertenece. Criaturas que se creían habitantes de las regiones más profundas del océano yacen ahora expuestas en la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Se siente menos como un accidente y más como una señal, como si los límites que alguna vez se mantuvieron firmes comenzaran a aflojarse. La revelación en el sentido bíblico no comienza con la destrucción, comienza con la exposición. La verdad emerge antes de que llegue el juicio. Lo que está oculto entra en la vista antes de que sigan las consecuencias. Si el océano está revelando lo que una vez ocultó, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué más podría estar emergiendo a continuación? Quédate con nosotros, porque las señales no se detienen en el borde del agua. Mientras la tierra se derrumba y el mar libera lo que estaba oculto, el propio cielo comienza a atraer la atención hacia arriba. Sobre Utah, testigos reportaron una inusual formación de luz que aparecía muy por encima del paisaje, no dispersa ni cambiante, sino formando un cuadrado claro e inconfundible. La forma no se extendió, no se difuminó ni derivó con el viento. Permaneció precisa, estructurada e inmóvil, como si hubiera sido colocada deliberadamente en lugar de formarse de manera natural. Lo que inquietó a los observadores no fue el brillo solo, sino el orden. La luz en la naturaleza suele ser fluida, las nubes la dispersan, las tormentas la doblan, el clima la distorsiona. Esto era diferente. Los bordes parecían definidos, la forma se mantuvo. No pulsaba ni parpadeaba como un rayo, ni brillaba como una aurora. Simplemente existía, suspendida en el cielo, captando la atención sin movimiento ni sonido. Los meteorólogos y los sistemas de aviación no ofrecieron respuestas claras. No había sistemas de tormentas en la zona en ese momento. El radar no mostró actividad aérea que pudiera dar cuenta de la formación. Ningún fenómeno meteorológico conocido explica claramente una forma geométrica estacionaria que aparece y mantiene su forma en el cielo abierto. A lo largo de la historia, las formas en el cielo han tenido un significado más allá del espectáculo. Un cuadrado, en particular, no está asociado con el caos o la aleatoriedad. Representa medición, límites y orden. Implica que algo está siendo definido, evaluado o marcado. En la comprensión antigua, medir era juzgar, no emocionalmente, sino deliberadamente. Medir era determinar el peso, el valor y la preparación. Por eso la formación se sintió menos como un evento y más como una señal. No se apresuró, no amenazó, no entretuvo, observó. El cielo, a menudo visto como distante e intocable, pareció estructurado e intencional, como si la atención misma estuviera siendo enfocada hacia abajo. Dentro de una estrecha cueva en Big Bend, Texas, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que había permanecido sellado en la oscuridad durante casi 7,000 años. Escondida detrás de capas de sedimento y roca, encontraron una colección casi intacta de herramientas de caza antiguas. Puntas de lanza, piedras de afilar y fragmentos cuidadosamente tallados de piedra y metal. No eran restos dispersos, estaban ordenados, conservados, casi esperando. Lo que llamó la atención no fue solo su antigüedad, sino su detalle. Varias piezas llevaban tallados geométricos inusuales, patrones que no coincidían del todo con las civilizaciones locales conocidas de esa época. Las formas eran deliberadas, precisas, de apariencia simbólica. Los investigadores creen que la cueva alguna vez albergó a un grupo de cazadores-recolectores prehistóricos y que el ambiente seco y hermético protegió los artefactos a lo largo de milenios. En términos científicos, este es un hallazgo notable pero explicable. La gente antigua vivió, cazó, dejó herramientas atrás, pero el momento vuelve a convertirse en parte de la historia.
Durante generaciones, estos objetos yacieron enterrados, invisibles, desconocidos. Naciones enteras surgieron y cayeron sobre ellos. Se construyeron ciudades modernas. La tecnología avanzó. Sin embargo, debajo de la superficie, este testimonio silencioso permaneció intacto hasta ahora. Lucas 8:17 dice: «Porque nada hay oculto que no haya de manifestarse, ni escondido que no haya de conocerse y salir a luz». El versículo habla ampliamente, no solo de objetos, sino de la revelación misma. La historia tiene una manera de resurgir cuando llega su momento. Lo que una vez estuvo oculto no permanece oculto para siempre. La cueva en Big Ben no colapsó, no entró en erupción, simplemente se abrió lo suficiente para que lo que estaba enterrado pudiera verse de nuevo. Y cuando lo que ha estado oculto durante miles de años aparece repentinamente a la vista, nos recuerda una verdad más grande. La revelación sigue al tiempo. ¿Qué más yace bajo la superficie, esperando su momento designado para emerger? Y justo cuando parecía que la tierra había terminado de hablar, el cielo respondió de nuevo, esta vez no con fuego, sino con luz. Sobre los oscuros horizontes invernales de Alaska y Minnesota, las auroras boreales se desplegaron de una manera que pocos habían presenciado antes. En lugar de cintas dispersas o cortinas ondulantes, la aurora tomó una forma que parecía casi simétrica. Dos vastos arcos de luz azul y violeta se extendieron hacia afuera como alas suspendidas a través de la noche. El resplandor se curvaba suavemente en los bordes, con una textura de plumas, flotando sobre paisajes congelados en un silencio absoluto. Para quienes miraban desde abajo, no se sentía caótico, se sentía deliberado. Los científicos explicaron que las auroras ocurren cuando partículas cargadas de los vientos solares colisionan con el campo magnético de la Tierra y la atmósfera superior. Estas colisiones liberan energía en forma de luz, creando los familiares verdes, morados y azules. La apariencia de alas es el resultado de corrientes de plasma que se doblan y remodelan en tiempo real a lo largo de las líneas del campo magnético. Es el clima espacial, es la actividad solar, es la física interactuando con la atmósfera, y sin embargo, una vez más, la explicación no borra la impresión, porque cuando la luz en los cielos adopta el contorno inconfundible de alas extendidas, el simbolismo sigue de manera natural. El Salmo 91:4 dice: «Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro». En las Escrituras, las alas no son imágenes de destrucción. Son imágenes de refugio, de protección, de cobertura durante la incertidumbre. A diferencia del fuego o el humo, esta señal no transmitía ninguna sensación de amenaza. Era tranquila, constante, expansiva. En un tiempo marcado por la turbulencia y la inestabilidad, la imagen se mantuvo en silencioso contraste, no como una advertencia de juicio, sino como un recordatorio de refugio. El cielo sobre Texas relampagueó en rojo. Florida ardió. La tierra en Big Bend se abrió para revelar lo que había estado oculto durante mucho tiempo. Y ahora, sobre los estados del norte, los cielos se extendieron como alas. Si algunas señales sacuden, quizás otras estabilizan. Si algunas interrumpen, quizás otras reconfortan. Porque no toda señal habla de temor, algunas hablan de promesa. La pregunta entonces no es simplemente qué está sucediendo, sino qué mensaje se está formando cuando todo se coloca lado a lado. Fuego, piedra, luz, señales en el cielo y señales en la tierra, y cada una lleva un peso diferente. Algunas sacuden los cimientos. Otras extienden sus brazos como si quisieran cubrir lo que todavía está en pie. Y entre una y otra hay una pausa, una invitación a reflexionar antes de que llegue lo siguiente. Porque lo que viene después no llega del cielo ni de las profundidades del mar, sino de la conducta más cotidiana, de la tierra más familiar y doméstica. Entonces algo más silencioso ocurrió, no en el cielo, no bajo tierra, sino en un campo. En Georgia se registró un rebaño de ovejas moviéndose en un círculo continuo durante casi 12 horas. No se dispersaron, no se asustaron, no rompieron la formación. Paso a paso, se siguieron unas a otras en un ritmo constante, trazando el mismo camino una y otra vez mientras la luz del día cambiaba y las sombras se alargaban. Desde arriba parecía casi mecánico, controlado, intencional. Los granjeros observaban. Los veterinarios revisaron el material filmado. No había depredadores visibles, ni perturbaciones audibles, ni tormentas repentinas. Los animales no mostraban signos obvios de enfermedad o lesión. Estaban tranquilos pero inflexibles. El círculo permaneció cerrado, sincronizado, extrañamente consistente. Los expertos ofrecieron posibilidades.
Una respuesta neurológica colectiva, desorientación desencadenada por cambios ambientales sutiles, quizás una reacción a variaciones magnéticas o a un factor de estrés invisible que afecta el instinto de manada. Los animales son sensibles a factores que los humanos a menudo pasan por alto. El comportamiento puede propagarse rápidamente a través de un rebaño, cada oveja respondiendo al movimiento de la que tiene delante. En teoría puede ocurrir, pero 12 horas es mucho tiempo, tiempo suficiente para pasar de la curiosidad a la inquietud. Mateo 9:36 describe a las personas como ovejas sin pastor, dispersas y vulnerables. El versículo no habla de animales, sino de dirección o de la falta de ella. Las ovejas son criaturas diseñadas para seguir. Se mueven juntas, dependen de la guía. Sin ella, vagan, circulan, derivan sin un propósito claro. Nadie afirma que el rebaño en Georgia llevaba un mensaje profético. Los animales a veces se comportan de maneras que no comprendemos del todo. Pero el simbolismo no requiere intención para resonar. Cuando las ovejas se mueven sin cesar en círculos, la imagen invita a la reflexión. ¿Quién o qué está liderando? ¿Qué ocurre cuando el movimiento continúa pero la dirección es incierta? En una temporada ya marcada por señales inusuales en los cielos y la tierra, esta escena agregó algo diferente. No fuego, no luz, no excavación, sino conducta. Movimiento sin destino visible, actividad sin propósito discernible, el rebaño en Georgia se convirtió en algo más que un evento anecdótico. Se convirtió en una pregunta dirigida no a los animales en el campo, sino a quienes los observaban desde fuera. ¿Somos nosotros tan diferentes? ¿Cuántas veces en la historia la humanidad ha girado en círculos, llena de actividad, llena de movimiento, pero sin avanzar realmente hacia ningún lugar? Cuando el movimiento continúa sin una guía visible, impone una pregunta más difícil, no sobre ovejas en un campo, sino sobre la humanidad misma. ¿Estamos avanzando o simplemente girando? Poco después de que las ovejas en Georgia giraran en círculos en el suelo, algo similar apareció en el cielo. En varios estados, grandes bandadas de aves fueron observadas formando amplios vórtices giratorios que se extendían por campos abiertos y en las afueras de ciudades por igual. Desde lejos, el movimiento parecía una espiral que giraba lentamente, cientos, a veces miles de aves dando vueltas en bucles sincronizados. Lo que captó la atención no fue solo el patrón, sino la dirección. En algunos casos, las bandadas parecían moverse contra el viento predominante, manteniendo la cohesión como si fueran guiadas por algo invisible. Los sistemas de radar meteorológico lo captaron claramente. Las estructuras mostraban formaciones circulares concéntricas, no dispersión aleatoria ni simple deriva por el viento. Los meteorólogos descartaron fallos del radar o interferencias de señal. Las espirales eran reales, definidas, medibles, se movían como un solo cuerpo. Los biólogos sugieren posibles explicaciones. Las aves son muy sensibles a los cambios en los campos magnéticos y la presión atmosférica. Los cambios ambientales sutiles pueden desencadenar ajustes coordinados en los patrones de vuelo. El comportamiento en bandada por diseño permite una sincronización rápida. Cada ave responde a los movimientos de sus vecinas. En teoría, podría surgir un gran movimiento circular a partir del instinto colectivo. Pero la escala importa. El grado de uniformidad y el tamaño de algunos de estos vórtices superaron los despliegues típicos de murmuración. La coordinación era estrecha, sostenida, intencional en apariencia. Jeremías 8:7 dice: «Aún la cigüeña en el cielo conoce sus tiempos señalados, y la tórtola y la golondrina y la grulla guardan el tiempo de su migración». El versículo habla del instinto, de la creación que responde a ritmos establecidos más allá del control humano. Las aves reconocen las estaciones, migran en tiempos designados, se ajustan sin debate. Si las aves responden a cambios invisibles en su entorno, ¿qué están percibiendo cuando se mueven así? Y si los animales están atentos a las estaciones escritas en la creación, ¿están los seres humanos igualmente conscientes de la temporada que se despliega a su alrededor? Las ovejas circulaban abajo, las aves espiralizaban arriba, movimiento, coordinación, patrón. Tal vez la pregunta no es si las aves estaban reaccionando a campos magnéticos o sistemas de presión. Tal vez la pregunta más profunda es si nosotros estamos prestando atención a los patrones más grandes que se forman a nuestro alrededor y si reconocemos el tiempo en que vivimos. Cuando los eventos se despliegan en el cielo, en la tierra e incluso entre los animales, muchas personas instintivamente recurren a las escrituras. No porque cada tormenta o patrón inusual sea automáticamente sobrenatural, sino porque la Biblia enseña constantemente que la propia creación puede reflejar realidades espirituales más profundas. La idea de que los cielos pueden mostrar señales no es nueva. Jesús dijo en Lucas 21:25: «Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas.
No describió cada detalle, ni dio fechas, pero declaró claramente que habría perturbaciones visibles tanto en los cielos como en la sociedad humana. El propósito no era crear pánico, sino conciencia. En Hechos 2:19-20, Pedro cita al profeta Joel: «Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo». El lenguaje es vívido. Sangre, fuego, humo, maravillas en los cielos, señales en la tierra. Ya sea que uno interprete estas cosas de manera simbólica o literal, el patrón es coherente. El cielo y la tierra no están desconectados del plan que se desarrolla. Cuando aparecen eventos atmosféricos inusuales, muchos creyentes recuerdan estos pasajes no como prueba de catástrofe inmediata, sino como recordatorios de que las escrituras anticipan temporadas en que los fenómenos naturales y la reflexión espiritual se cruzan. Romanos 8:22 añade otra capa: «Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora». Este versículo enmarca la inestabilidad global no como caos aleatorio, sino como parte de una historia más grande. La metáfora de los dolores de parto es especialmente importante. Los dolores de parto señalan transición, se intensifican antes de que llegue algo nuevo. El propio Jesús usó un lenguaje similar en Mateo 24:8. Todo esto será principio de dolores, no el fin en sí mismo, sino el comienzo de algo que conduce hacia el cumplimiento. La Biblia también habla sobre la conciencia humana en tiempos así. En 1 Tesalonicenses 5:2-6, Pablo escribe que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, pero que los creyentes no están en tinieblas y que deben estar despiertos y sobrios, no dormidos como los demás. El énfasis está en la vigilancia espiritual, no en el temor. Más allá de los valles y las costas, la tierra misma ha comenzado a hablar en el desierto. En los vastos y áridos paisajes de Arizona, observadores han documentado algo inesperado: largas grietas que han comenzado a aparecer en el suelo del desierto, extendiéndose por áreas que antes parecían completamente estables. En varios lugares el suelo se ha partido de maneras que han sorprendido tanto a los residentes como a los investigadores que estudian la región. No son pequeñas fracturas en el suelo. Algunas de las fisuras se extienden por decenas o incluso cientos de metros, formando líneas profundas que cortan las llanuras del desierto. En ciertas áreas, secciones de tierra se han hundido de repente, formando grandes cráteres donde antes existía suelo sólido. Para los conductores que viajan por carreteras remotas de la región, la imagen puede ser impactante. Un paisaje que parecía inalterado durante décadas ahora muestra signos visibles de movimiento. Los científicos que estudian la geología desértica explican que varios procesos naturales pueden contribuir a estos cambios. Los sistemas de agua subterránea, incluso en regiones secas, a veces erosionan las capas de suelo lentamente con el tiempo. Cuando desaparece suficiente apoyo debajo de la superficie, el suelo de arriba puede hundirse de repente. Algunos expertos también señalan que el bombeo de aguas subterráneas para la agricultura y el desarrollo urbano puede debilitar gradualmente las estructuras subterráneas. Sin embargo, incluso con explicaciones científicas, el impacto visual de estas grietas ha captado la atención pública. Las fotografías muestran aberturas masivas en el suelo del desierto, algunas lo suficientemente anchas para que una persona se pare dentro de ellas. Pararse cerca de una de estas fisuras deja en claro cuán poderosas son las fuerzas naturales debajo de la tierra. A lo largo de la historia, los cambios repentinos en la tierra siempre han atraído la atención. El Salmo 46:2-3 ofrece un marco para estos momentos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, el salmista declara que no temeremos. Para quienes se paran cerca de estas fisuras masivas y miran hacia la tierra recién abierta, el momento puede sentirse sorprendentemente simbólico. Un lugar que alguna vez parecía completamente sólido revela de repente un movimiento oculto debajo. Si el suelo en sí comienza a mostrar signos de cambio, ¿qué más podría estar ocurriendo en otras partes? En varios lugares de los Estados Unidos, descubrimientos inusuales han llamado recientemente la atención hacia el pasado de una manera inesperada. A medida que los niveles del agua cambian en ciertos ríos y lagos, objetos que permanecieron ocultos durante generaciones están comenzando a aparecer de nuevo. Uno de los ejemplos más llamativos involucra el descubrimiento de varios naufragios antiguos que datan de la Guerra Civil estadounidense. Estos barcos habían descansado en silencio bajo capas de agua y sedimento durante más de un siglo, pero a medida que las condiciones en algunas vías fluviales cambiaron, partes de estos barcos emergieron lentamente de nuevo a la vista.
Vigas de madera, piezas de metal oxidado y fragmentos de estructuras antiguas fueron avistados a lo largo de las orillas del río, donde el agua alguna vez corrió mucho más profundo. Historiadores e investigadores locales visitaron estos sitios para documentar lo que quedaba de los barcos. Durante los exámenes de estos naufragios, los investigadores también recuperaron pequeños objetos personales que alguna vez pertenecieron a las personas que viajaban en esos barcos. Entre los artefactos descubiertos había Biblias de bolsillo que habían sido llevadas por los soldados. A pesar del paso del tiempo y la exposición al agua, partes de estos libros permanecieron sorprendentemente legibles. Uno de los pasajes encontrados con frecuencia aparece en Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El redescubrimiento de estos artículos en el presente ha despertado una curiosidad más amplia. Cuando los artefactos del pasado regresan repentinamente a la superficie, crean un momento en que la historia y el presente se intersectan brevemente. La historia no desaparece por completo. A veces simplemente espera debajo de la superficie hasta el momento en que sube de nuevo. Lo que no descansó fue la tierra en el sur de los Estados Unidos. Enormes tormentas de polvo se precipitaron a través de Texas, Nuevo México y Arizona. Carreteras enteras desaparecieron detrás de paredes de polvo tan densas que borraron el horizonte y convirtieron el mediodía en un crepúsculo antinatural. Los conductores se vieron obligados a detenerse donde estaban, motores al ralentí, incapaces de ver más de unos pocos metros hacia adelante. Algunos describieron más tarde la experiencia como ser tragados vivos, atrapados dentro de una nube en movimiento donde la dirección, la luz y la seguridad desaparecieron al mismo tiempo. Vientos violentos arrancaron suelo seco de la tierra y lo lanzaron al aire, llenando los pulmones, ardiendo en los ojos y cubriendo todo en polvo fino y sofocante. Las escrituras llevan un paralelo perturbador. En Génesis 3:19, a la humanidad se le recuerda: porque polvo eres y al polvo volverás. Para muchos, estas tormentas dieron a ese versículo un significado tangible. Cuando la tierra misma se levanta hacia el cielo, confronta a la humanidad con su origen y sus límites. El polvo no está solo bajo nuestros pies, es aquello de lo que estamos hechos, y cuando se eleva, humilla todo lo que se ha construido sobre él. Estas tormentas llegaron en una temporada ya marcada por senales, y muchos sintieron que no eran eventos aislados, sino ecos de algo más grande. Si los cimientos se debilitan, la exposición sigue inevitablemente. En los primeros meses de 2026, varios estados del sur de los Estados Unidos experimentaron inundaciones repentinas tras intensas lluvias. Un momento las calles estaban abiertas y familiares, minutos después se habían convertido en ríos furiosos. Paredes de agua surgieron por los vecindarios, arrancando vehículos del pavimento, cortando comunidades enteras y atrapando familias antes de que pudieran procesarse las advertencias. No hubo ascenso lento, no hubo tiempo para prepararse. Desde el profundo sur hasta el noroeste del Pacífico, incluyendo Washington y Oregon, las inundaciones repentinas ahora aparecen en lugares que alguna vez se consideraron estables y predecibles. Los sistemas de drenaje fallan, las carreteras desaparecen, los servicios de emergencia se ven desbordados. Mateo 7:25 habla de lluvia que cae, de inundaciones que vienen y de vientos que golpean con violencia contra la casa. Solo lo que está construido sobre suelo sólido permanece en pie. El versículo no es solo sobre edificios, es sobre todo en lo que la gente confía cuando llega la presión. Sistemas, creencias, prioridades, fe. Eso es lo que hace que estas inundaciones sean tan inquietantes. No solo destruyen carreteras y hogares, exponen la debilidad, revelan cuán delgada es la línea entre el control y el caos. Si las inundaciones repentinas llegaran a tu calle en 30 minutos, estarías listo no solo con suministros, sino mental, espiritual y emocionalmente. Cuando las últimas aguas de inundación retrocedieron en algunas zonas, quedó una sorpresa. Bajo el barro y los escombros, muros de piedra, caminos y cimientos emergieron gradualmente a lo largo de las orillas antiguas del río. Al principio, la gente pensó que las piedras eran aleatorias, empujadas juntas por las aguas desbordadas, pero a medida que se despejó más el área, surgió un patrón inquietante. Las piedras estaban perfectamente ordenadas, formando líneas rectas y caminos claros. Esto no era caos, era diseño, y sin embargo la historia es silenciosa. No hay registros escritos, no hay explicaciones claras, no hay nombres adjuntos a estas ruinas. Quienquiera que las construyera vivió, trabajó y desapareció, dejando su mundo enterrado bajo capas de tierra. La Biblia ofrece un paralelo perturbador en Génesis 6. La vida antes del gran diluvio continuaba con total normalidad.
con gente construyendo, cultivando y planeando sus futuros con total confianza, justo hasta el momento en que todo cambió. Cerca del Parque Nacional de Yellowstone, la advertencia no llegó como una ruptura violenta, sino como algo mucho más inquietante: enjambres sísmicos. No un solo terremoto masivo que fuerce atención inmediata, sino densos grupos de temblores que se repiten una y otra vez, vibrando suavemente bajo un paisaje que millones consideran estable. Estos no eran sacudidas aleatorias dispersas en el tiempo, eran concentrados, persistentes y cada vez más difíciles de ignorar. A medida que los temblores continuaron, algo más apareció. Grietas se abrieron a través de las zonas geotérmicas, áreas ya conocidas por el calor, pero no por cambios repentinos. Desde algunas de estas fisuras llegaron reportes de calor intenso, vapor y llamaradas que surgían donde antes había suelo firme. Los visitantes retrocedieron. Los funcionarios cerraron silenciosamente los puntos de acceso. El Salmo 82:5 declara que tiemblan todos los cimientos de la tierra, no solo como poesía, sino como advertencia de que la estabilidad nunca está garantizada cuando fuerzas más profundas están en juego. A lo largo de la historia bíblica, el temblor precede a la revelación. Las montañas temblaron cuando Dios descendió, la tierra se sacudió cuando Cristo entregó su espíritu. El temblor nunca fue el fin, fue la señal. Lo que hace este momento inquietante no es la ciencia en sí, sino el momento. Estos enjambres se están desarrollando junto con tormentas crecientes, cielos extraños y una tensión global en aumento. No son aislados, están convergiendo. Y la convergencia es el lenguaje que las escrituras usan cuando las señales de advertencia comienzan a superponerse. En los valles que rodean Yellowstone, la vida silvestre ha comenzado a desaparecer. No de repente, no en pánico, y no en la huida caótica que normalmente sigue al peligro. Los bisontes, los alces, los berrendo y los mamíferos más pequeños no están huyendo, se están retirando lentamente, deliberadamente, como si siguieran una instrucción que ninguna voz humana ha pronunciado. Lo que hace este movimiento tan inquietante es lo que no es. No es migración estacional, no es impulsado por tormentas o amenazas visibles. No coincide con ningún patrón conocido registrado por décadas de observación. Los animales están abandonando áreas que han ocupado durante generaciones, dirigiéndose hacia tierras más altas en regiones desconocidas, sin alarmas, sin estampidas, sin desorden, solo ausencia. La Biblia describe el mundo natural como receptivo, consciente de maneras que la humanidad a menudo subestima. Romanos 8:22 nos dice que toda la creación gime, no en confusión, sino en anticipación. Los animales no aíslan, responden a la señal completa, no esperan confirmación, no necesitan consenso, se mueven cuando el entorno les dice que es hora. Y lo que están haciendo ahora sugiere que algo bajo la superficie ya no se siente seguro, incluso si todavía parece tranquilo desde arriba. La pregunta entonces no es si algo está ocurriendo. La pregunta es si estamos dispuestos a reconocerlo antes de que se vuelva imposible ignorar. Sobre partes de los Estados Unidos, la luz del día fue bruscamente apagada, como si algo hubiera sido colocado entre el sol y el suelo. En ciudades como Nueva York y Chicago, los testigos describieron el mismo momento: calles aún activas, relojes que insistían en que era de día, pero el cielo encima parecía equivocado, pesado, tenue, antinatural. Los meteorólogos señalaron densos sistemas de tormentas, formaciones de nubes en capas y compresión atmosférica capaz de bloquear la luz solar casi por completo. En el papel la explicación encajaba. Pero para quienes estaban parados debajo de ella, la experiencia fue algo diferente. Una oscuridad que no debería existir a esa hora, en ese lugar, sin más aviso que el tiempo que tardó en cambiar. Una mañana tranquila a lo largo de algunas extensiones del Atlántico, los pescadores notaron algo inusual moviéndose bajo la superficie del agua. El mar estaba en calma, el cielo estaba despejado y no había señales de peligro en el horizonte. Pero gradualmente el agua comenzó a elevarse, como si algo profundo debajo estuviera acumulando presión. Luego, sin previo aviso, el océano se rompió. Una enorme ola disparó directamente hacia el aire. No era una ola que se estrellara, no era el chapoteo de una ballena, sino que parecía como si el mar mismo hubiera sido golpeado desde abajo. Los hombres en el barco estaban en silencio. Algunos se aferraron a los barandales, otros susurraron: ¿qué diablos hay ahí abajo? La erupción duró solo unos pocos minutos, pero su poder fue inolvidable. Se elevó tan alto, tan rápido y tan fuerte, sin una tormenta, sin un barco y sin una explosión. El agua simplemente erupcionó, como si respondiera a una orden de algún lugar invisible.
Los científicos han estado buscando respuestas. Los oceanógrafos sugirieron que podría haber sido una bolsa repentina de aire liberada desde el fondo del mar, pero esta teoría fue rápidamente descartada. No hubo actividad sísmica registrada antes ni después de la erupción. No había burbujas de metano en el agua, que siempre preceden a las liberaciones de gas natural. Y lo más importante, las explosiones de gas natural se dispersan caóticamente, no en una columna fuerte y concentrada como esta. Cuanto más estudiaban los expertos el suceso, más inexplicable resultaba. Para muchos creyentes, el significado era más claro que cualquier teoría científica. A lo largo de la Biblia, el mar suele ser la primera parte de la creación en reaccionar cuando los cielos se mueven. El Salmo 93 contra 3 hasta 4 habla de ríos que alzan su voz, de olas que se elevan, y sin embargo, el Señor en las alturas es poderoso. Jesús también advirtió en Lucas 21:25 que en los últimos días el mar y las olas exhibirían comportamientos extraños, señales que harían que la gente se detuviera, mirara más de cerca y se diera cuenta de que algo mayor estaba ocurriendo. Esta erupción fue más que un simple surge del océano. Fue como si el océano mismo estuviera respondiendo, un movimiento desde las profundidades que respondía a algo, un recordatorio de que la naturaleza no está en silencio y que a veces da advertencias antes de que la gente sepa lo que viene. No pasó mucho tiempo antes de que otra señal apareciera. Esta vez no desde las profundidades, sino desde el cielo. Comenzó en silencio en el cielo de Texas, un suave resplandor rojizo y púrpura formándose detrás de una capa de nubes plácidas. Al principio, la gente pensó que era solo un extraño reflejo del atardecer, pero la luz no se dispersó como un atardecer, se enfocó, se agudizó y luego lentamente comenzó a moverse. Arcos curvos de luz roja y púrpura se extendieron por el cielo como formas vivas. No destellaron como el relámpago ni brillaron en ráfagas. En cambio, se retorcieron suavemente como si fueran guiados por una mano cuidadosa. Dos crecientes espiralizaron uno hacia el otro, girando hasta que se encontraron. En el momento en que se encontraron, las nubes estallaron en un círculo de luz, un círculo ardiente que pulsaba como un latido del corazón. Una mujer que grababa susurro: «Esto no es relámpago, esto es vida». Y eso era exactamente lo que se sentía. El cielo no parecía estar luchando contra una tormenta, parecía estar tratando de comunicarse. Los meteorólogos intentaron explicarlo, llamándolo plasma atmosférico, pero incluso ellos admitieron que el material filmado no encaja en la definición. El plasma no se mueve tan lentamente ni tan suavemente. No brilla en arcos perfectos ni forma círculos. Y lo más importante, el plasma no se forma en un cielo completamente tranquilo, sin tormentas en ninguna parte de la zona. Se comporta menos como un efecto atmosférico y más como una señal. Para muchos creyentes, eso es exactamente lo que ocurrió. La Biblia advierte de un tiempo en que Dios realizaría cosas maravillosas en los cielos, y Joel 2:30 describe fuego y humo en el cielo. Ezequiel escribe de luces que se mueven de un lado a otro, brillando como fuego vivo. El material filmado de Texas parece menos ciencia y más imágenes escritas por profetas hace miles de años. En la visión profética, el cielo no está en silencio. Es un tablero de mensajes, un lugar donde las advertencias, los recordatorios y las señales han sido escritos desde tiempos inmemoriales. Cuando el cielo comienza a tomar forma y moverse como si fuera con propósito, no simplemente brilla, habla. Cuando el último ciclo de señales en el cielo parecía casi completo, la tierra respondió con su propio lenguaje. En las tranquilas montanas de los Ozarks, un pequeño equipo arqueológico descubrió algo que dejó sin palabras incluso a los expertos más experimentados. Enterrados bajo capas de tierra pristina había dos objetos que no deberían haber existido juntos. Una espada masiva de casi 6 metros de largo, forjada en iridio, un metal que se encuentra en los meteoritos, y un tarro de arcilla sellado cubierto con inscripciones en hebreo antiguo. La espada sola era increíble. El iridio requería temperaturas mucho más altas de lo que cualquier pueblo antiguo de la región podría producir, y ninguna cultura en América del Norte era conocida por haber forjado con metal de meteorito. Sin embargo, la hoja permanecía intacta, fría, pesada y elaborada con propósito. A lo largo de la hoja de la espada hay una inscripción: cuando el fuego se encuentre con el cielo, la espada se levantará. Un mensaje y una advertencia. El tarro sellado junto a ella hace el descubrimiento aún más extraño. Su arcilla fue horneada lo suficientemente dura como para sobrevivir siglos bajo tierra, y los caracteres grabados en él están enteramente en hebreo.
Dentro hay pasajes de textos similares a textos proféticos, frases como «día de luz y la nación se mantendrá en pie». Los expertos admiten que las inscripciones son anteriores a cualquier asentamiento conocido de habla hebrea en las Américas. En otras palabras, el tarro no debería existir aquí, ni la espada debería existir en ninguna otra parte. Para los creyentes, el descubrimiento hace eco de la Biblia. Apocalipsis 19:15 habla del regreso de Cristo con una espada afilada que sale de su boca, símbolo de la autoridad y el juicio de Dios. Y en Jeremías 32, el profeta esconde tarros sellados para ser abiertos en el momento señalado, cuando el mensaje de Dios esté listo para ser revelado. Una espada se levanta de la tierra. Un tarro sellado habla desde el pasado. Juntos parecen recordarnos que hay momentos designados para la revelación y que algunas verdades esperan en silencio hasta que llegue su hora. Y así como el cielo de Alaska había hablado con alas de luz, el suelo de Alaska comenzó a hablar con voces congeladas durante milenios. En la tundra de Alaska, el permafrost que se derrite ha revelado un asentamiento de 7,000 años de antigüedad, un pueblo enterrado en hielo desde antes de la historia registrada. Del suelo que se derrite emergieron tallas de madera perfectamente conservadas, herramientas de caza y máscaras ceremoniales, fragmentos de un pueblo cuya historia parecía perdida en el tiempo. Los arqueólogos lo llaman un milagro de conservación, pero a medida que desenterraban el pasado, la tierra debajo de sus pies se desmoronaba. La línea costera se erosionaba con cada marea y el antiguo pueblo se hundía en el mar. Era como si la naturaleza misma estuviera entregando sus secretos solo para verlos desaparecer de nuevo, revelando la verdad y tragándosela toda a la vez. Lucas 19:40 dice: «Si estos callaran, las piedras clamarían, la tierra está gritando». El hielo que alguna vez silenció la historia ahora está rompiendo su sello, dando testimonio a una generación que ha olvidado cómo escuchar. El silencio congelado ahora habla, y lo que dice no es sobre ciencia. Es sobre el recuerdo. Alaska misma se ha convertido en un mensajero que hace eco de lo que la Biblia ha declarado durante siglos. No hay verdad, no hay pecado y no hay palabra de Dios que esté enterrada para siempre. Entre los artefactos, máscaras ceremoniales asoman a través de las paredes del hielo que se derrite, sus ojos hundidos reflejando tanto tristeza como resistencia. Los ancianos Yupik hablan de una gran inundación que barró a sus antepasados, una leyenda similar a la historia de Noé en Génesis 7:11, cuando irrumpieron todas las fuentes del grande abismo. Ya sea mito o memoria, el momento se sentía sagrado. A medida que el planeta se calienta y los mares suben, también lo hacen las historias antiguas de agua y juicio. El hielo que se derrite no era solo clima, era conciencia. La Tierra recordaba lo que la humanidad había olvidado. Y así como el hielo de Alaska comenzó a hablar, el océano dejó de esperar. Desde las profundidades del Pacífico, el mar comenzó a agitarse, no con tormentas ni olas, sino con vida que surgía de sus cámaras ocultas. A lo largo de las costas de California y Oregón, pescadores y marineros fueron testigos de lo que pocos habían visto antes. Enormes peces luna llegaron a la orilla y anguilas pescadoras fantasmales con señuelos luminosos, criaturas que normalmente viven a kilómetros bajo la superficie. Los oceanógrafos han intentado explicar esto, hablando de cambios de presión, corrientes submarinas o terremotos que perturban el fondo del océano. Pero para quienes presenciaron estas antiguas criaturas subiendo a las aguas poco profundas, se susurró otro nombre para ello: el mar habla. Oseas 4:3 advierte que los peces del mar perecen. La Biblia advirtió que cuando la creación comienza a gemir, incluso los mares darán testimonio. El océano, llamado durante mucho tiempo la tierra oculta, es la única tierra que la humanidad no puede conquistar. Es el cementerio de los imperios y la cuna de la creación, donde residen tanto los comienzos como los finales. Entonces, cuando estas antiguas criaturas se elevan, se siente menos como ciencia y más como memoria, como voces desde las profundidades que recuerdan lo que una vez fue. El pez angula con su luz interior parece un portador de antorcha de otro mundo. El enorme pez luna deriva como un sello roto entre el cielo y el abismo. Apocalipsis 16:3 describe el mar convirtiéndose como la sangre de un muerto. Aunque no carmesí, el mar moderno brilla con sus propias advertencias. Mareas que suben, olas que brillan, peces muertos, todo conforma un sermón silencioso. La creación está inquieta. Gime bajo el peso de la indiferencia humana y la ceguera espiritual. El mar habla no con truenos, sino con revelación.
Nos recuerda que debajo de cada horizonte silencioso yace una fuerza que no podemos domar y una verdad que no podemos ahogar, porque tan seguramente como la Tierra recuerda su pasado, también lo hacen los mares. Desde los susurros helados de Alaska hasta las deslumbrantes profundidades del Pacífico, la creación ya no está en silencio. Frente a las costas de Carolina del Sur, las imágenes satelitales revelaron una vista extraña y fascinante. Aguas brillando blancas durante cientos de kilómetros, una banda radiante de luz que se extendía hacia la noche atlántica. Los pescadores describieron el mar como leche brillante, su superficie brillando como si hubiera tragado la luna. Los científicos lo llamaron un mar lechoso, un fenómeno causado por bacterias bioluminiscentes. Sin embargo, incluso los oceanógrafos admitieron que algo era diferente. El resplandor era demasiado vasto, demasiado uniforme, demasiado vivo. No eran destellos dispersos de luz, sino un mar transformado que se movía como un único lienzo vivo de luminiscencia. Durante siglos, tales eventos fueron susurrados por marineros como mares del cielo, registrados en diarios pero raramente confirmados. Ahora, por primera vez, los satélites lo captaron claramente, un océano brillante frente a las costas americanas. Génesis 1:3 dice: «Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El mar donde comenzó la creación está brillando de nuevo». Es como si las primeras palabras jamás pronunciadas estuvieran resonando una vez más, ondulando a través de las olas. Habacuc 3:4 describe el brillo de Dios como la luz, con rayos que salen de su mano. Los rayos de este extraño mar hacen eco de esa escritura. Cada ola parece pulsar con energía divina, recordando al mundo que incluso el océano todavía responde a la voz de su hacedor. Durante generaciones, la luz simbolizó la creación, la revelación y la presencia de Dios. Pero cuando la luz surge de la oscuridad del mar, se convierte en algo más, un espejo del fuego del cielo, una advertencia sagrada que brilla sobre la faz de las aguas profundas. El mar lechoso permanece como una profecía viva, recordando a la humanidad que el mundo fue una vez formado por la luz y que un día esa misma luz regresara para juzgarlo. Después de que el mar brillara blanco y la tierra temblara, los cielos una vez más escribieron su mensaje. En el Viernes Santo de 2025, miles de personas en Florida y en Sydney miraron hacia arriba y vieron la misma maravilla, nubes formándose en la forma perfecta de una cruz brillante. Algunos dijeron que era la luz que entraba a través de la neblina, otros vieron vigas que se cruzaban como pilares radiantes sobre el horizonte. Los medios de comunicación lo llamaron una coincidencia óptica. Pero para los fieles fue algo mucho más profundo, el recordatorio del cielo. Mateo 16:24 dice: «Toma tu cruz y sígueme». Para los creyentes, el cielo no estaba realizando un truco de luz, estaba predicando. La cruz, símbolo tanto del sufrimiento como de la salvación, apareció el mismo día en que el mundo recuerda el sacrificio de Cristo. Era como si la propia creación se hubiera detenido para dibujar lo que la humanidad había olvidado, el signo de la redención escrito en las nubes. Poco después, otro fenómeno oscureció la nación. Durante el eclipse solar total de 2024 hasta 2025, la luz del día desapareció en todo Estados Unidos, de Texas a Maine, convirtiendo el mediodía en noche. Las ciudades se oscurecieron, los pájaros enmudecieron e incluso el viento pareció detenerse. La gente lo describió como si la creación hubiera hecho una pausa. Amos 8:9 dice: «Haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en día claro». En la Biblia, tal oscuridad se registra solo 2 veces, una en la crucifixión, cuando el Hijo de Dios cargó con los pecados del mundo, y otra como profecía del día del juicio. Presenciar esa misma oscuridad barrer el corazón de América fue sentir las antiguas escrituras respirar a través de los cielos modernos. Durante unos pocos minutos perturbadores, la humanidad se detuvo, sin ruido industrial, sin el zumbido de las máquinas, solo quietud. Jesús enfatizó la importancia de reconocer las señales de los tiempos en Mateo 16:3. Dijo a los líderes religiosos que, si bien podían interpretar el aspecto del cielo para predecir el clima, no lograban discernir el significado espiritual del momento en que vivían. Su punto era claro: la conciencia importa. Así como la gente confía en los sistemas de alerta temprana para prepararse para las tormentas, los creyentes están llamados a permanecer espiritualmente alertas en temporadas de importancia profética. La profecía bíblica no existe para crear pánico, sino para promover la preparación, el arrepentimiento y la fe.
Un principio bíblico central que subyace a la profecía es la causa y el efecto. La Escritura enseña constantemente que las acciones traen consecuencias. Gálatas 6:7 afirma: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los días de Noé proporcionan un ejemplo poderoso. Génesis 6:5 describe un mundo en que la maldad del hombre era grande en la tierra, violencia llenaba la tierra, la corrupción moral se normalizó. Aunque Noé advirtió del juicio venidero, la mayoría lo ignoró. Jesús luego referenció este periodo en Mateo 24:37 hasta 39, explicando que así como la gente continuó con su vida normal antes del diluvio, muchos permanecerían espiritualmente inconscientes antes de su regreso. La lección no es el miedo, sino la vigilancia. En Mateo 24, Jesús esbozó varios indicadores de los últimos tiempos: engano religioso, guerras y rumores de guerras, hambres, pestilencias, terremotos, persecución y creciente ilegalidad. El versículo 12 afirma: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estas señales no son eventos aislados, reflejan condiciones espirituales más amplias. Jesús las describió como el principio de dolores, usando la imagen de los dolores de parto, señales que se intensifican, que indican que algo significativo se acerca. El apóstol Pablo hizo eco de esto en 2 Timoteo 3:1 hasta 5, advirtiendo que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, enumerando actitudes que caracterizarían a la sociedad: egocentrismo, avaricia, soberbia, desobediencia, falta de autocontrol y amor al placer, más que amor a Dios. Sin embargo, la profecía no es solo sobre eventos globales, también se trata de la preparación personal. En Lucas 21:34 hasta 36, Jesús instó a los creyentes a velar y orar en todo momento. Velar implica conciencia de las condiciones del mundo y las tendencias espirituales. Orar implica humildad y alineación con la voluntad de Dios. El objetivo es evitar la complacencia espiritual. La Biblia también recuerda a los lectores que el momento de los eventos finales permanece en manos de Dios. Mateo 24:36 afirma que de aquel día y la hora nadie sabe. Mientras que las señales pueden apuntar a una temporada, no autorizan el establecimiento de fechas. En cambio, invitan a la reflexión y a la preparación. De manera importante, la profecía bíblica termina con esperanza. Apocalipsis 21:4 promete un futuro sin dolor, sin muerte, sin llanto. El regreso de Cristo se presenta no como caos sin propósito, sino como restauración y renovación. Incluso las advertencias cumplen una función redentora. Llaman a la gente de regreso a la fe, el arrepentimiento y la confianza en Dios. 2 Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La respuesta a la inestabilidad no es el miedo, sino la humildad y la oración. Apocalipsis 3:20 ofrece una dimensión profundamente personal. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Incluso dentro de la imaginería apocalíptica, el mensaje es relacional. El objetivo último es la restauración, no la destrucción. A lo largo de las Escrituras, las señales nunca están destinadas a abrumar a la gente con el pavor. Están destinadas a despertar los corazones, ya sea a través del fuego, la luz, patrones inusuales en la creación o la incertidumbre global. El llamado bíblico consistente es el mismo: sé vigilante, permanece fiel y coloca tu confianza en la soberanía de Dios. La Biblia presenta el fin no como caos sin control, sino como el cumplimiento de una promesa. Apocalipsis 21:4 habla del resultado final: el enjugar a toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La historia de las señales conduce en última instancia a la renovación. Entonces, cuando los creyentes ven eventos inusuales en los cielos o en la tierra, pueden recordar estos versículos, no para declarar certeza, no para predecir cronogramas exactos, sino para reflexionar sobre la posibilidad de que la historia se mueva hacia una conclusión prometida. La pregunta que las Escrituras hacen consistentemente no es: ¿puedes calcular el fin si no estás listo? No listo con miedo, sino listo con fe. No listo con especulación, sino con un corazón alineado con Dios. En cada generación, la gente ha mirado las señales de su tiempo. La Biblia nos invita a hacer lo mismo, con cuidado, con humildad, con oración, recordando que aquel que sostiene las estrellas también sostiene el futuro. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final.
No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo video. Deja un comentario y cuéntanos lo que piensas. Hay momentos en la historia en que múltiples fenómenos ocurren tan cerca uno del otro que la mente humana instintivamente busca una conexión entre ellos. No porque sea irresponsable hacerlo, sino porque la búsqueda de patrones está codificada en la naturaleza humana desde sus orígenes. Los antiguos observadores del cielo no tenían telescopios ni satélites, pero registraron diligentemente lo que veían con asombro y reverencia. Entendían que el mundo natural no era un escenario inerte en el que se desarrollaba la vida humana, sino una entidad viva y sensible que respondía a fuerzas más grandes que la casualidad. Esa comprensión no ha desaparecido. Persiste en las escrituras, en las tradiciones de pueblos de todos los continentes, en la intuición colectiva que se activa cuando algo en el entorno dice silenciosamente que algo ha cambiado. El sprite rojo que apareció sobre Texas no duró más de unos pocos segundos. En términos de tiempo, fue casi insignificante, una fracción de momento en la vasta cronología del universo. Pero los segundos no determinan el peso de lo que se comunica. Una palabra puede cambiarlo todo, un destello puede reorientar una vida entera. La brevedad de la señal no disminuye su alcance. De hecho, hay algo en la brevedad misma que intensifica el impacto. Lo que aparece y desaparece rápidamente no da tiempo para el análisis, solo para la recepción. El corazón registra antes de que la mente pueda protegerse con la explicación. Y fue en ese espacio entre la visión y el razonamiento donde tantas personas que presenciaron el sprite rojo encontraron que algo en ellas había cambiado, no radicalmente, no de manera que pudieran articular con facilidad, sino de la misma manera en que cambia uno después de escuchar una música que no esperaba y que de alguna forma ya conocía. Los incendios en los Everglades dejaron detrás de sí más que cenizas y suelo chamuscado. Dejaron un paisaje transformado que tardará años en recuperarse visualmente, aunque en términos ecológicos el fuego tiene una función renovadora bien documentada en ese ecosistema. Las semillas de ciertas plantas solo germinan después de la exposición al calor intenso. El suelo quemado, rico en nutrientes minerales, se convierte en el lecho para nuevas formas de vida que no podrían haberse establecido sin la perturbación anterior. Esto es lo que hace tan compleja la imagen del fuego desde una perspectiva espiritual. Destruye y crea al mismo tiempo. Borra lo que estaba allí antes y prepara la tierra para lo que vendrá después. Las columnas de humo que se elevaron sobre Florida no solo documentaban una pérdida, anunciaban también una transición, el espacio entre lo que fue y lo que aún no ha llegado a ser. Las grietas en el suelo, ya sea en Arizona o en cualquier otra parte, plantean una pregunta que va más allá de la geología. Plantean la pregunta sobre lo que sostenemos como garantizado en nuestras vidas. La mayoría de los seres humanos construye su existencia sobre una serie de supuestos que nunca se examinan deliberadamente. Que el suelo bajo los pies será sólido mañana como lo fue hoy, que las instituciones seguirán funcionando de la misma manera que siempre lo han hecho, que las personas que aman estarán disponibles, que las certezas que han organizado la realidad seguirán siendo certezas. Las grietas en el desierto de Arizona no amenazan directamente ninguna de estas cosas, pero las convocan a la conciencia. Recuerdan que lo permanente y lo impermanente coexisten en todo, incluyendo el suelo bajo nuestros pies. Y esa conciencia, cuando se recibe sin pánico pero con honestidad, tiene el poder de reorientar las prioridades de maneras que ningún argumento intelectual podría lograr por sí solo. Las criaturas del océano profundo que llegaron a las costas son, en muchos sentidos, los mensajeros más extravagantes de toda la serie de eventos. No hay nada en su biología que los prepare para el mundo de la superficie. Son criaturas construidas para la oscuridad total, para presiones que aplastarían cualquier objeto que los seres humanos pudieran fabricar, para un mundo donde la bioluminiscencia es el único idioma de luz. Cuando aparecen en aguas donde la luz del sol penetra, están fuera de su dominio de una manera que resulta difícil de sobreestimar. Y, sin embargo, ahí están, varados o nadando cerca de playas, visibles para cualquier persona que camine por la orilla en el momento adecuado. La pregunta que hacen no es sobre sus propias vidas, sino sobre las fronteras. Porque si las criaturas de las profundidades más inaccesibles del planeta pueden aparecer en la superficie, entonces ningún límite puede considerarse absoluto. Lo que estaba separado puede converger. Lo que estaba oculto puede ser visto. Lo que se creía imposible puede simplemente ocurrir, no con fanfarria, no con catástrofe, sino con la silenciosa inevitabilidad de las mareas.
Las ovejas que giraron en círculos durante 12 horas en Georgia captaron la imaginación pública de una manera que ninguno de los otros eventos logró igualar del todo, precisamente porque eran lo más mundano y doméstico. No había nada exótico en las ovejas. Eran animales familiares, criados por humanos durante miles de años, conocidos por su docilidad y su tendencia a seguir. Y sin embargo, ahí estaban, siguiéndose unas a otras en una trayectoria circular que no llevaba a ningún lugar. El simbolismo de esto es tan accesible que resulta casi imposible no notarlo. Todo movimiento sin un destino definido es circularidad disfrazada de progreso. Toda actividad sin un propósito claro es energía gastada en reproducir el mismo momento una y otra vez sin acercarse a ninguna parte. Las ovejas no sabían que estaban haciendo algo significativo. Solo seguían al animal de adelante. Pero desde una perspectiva aérea, el patrón era inconfundible. Círculos perfectos, esfuerzo constante, ningún avance. El descubrimiento en los Ozarks de una espada forjada con metal de meteorito y un tarro sellado con inscripciones en hebreo pertenece a una categoría diferente de todos los otros eventos, porque no trata del mundo natural reaccionando o respondiendo. Trata de evidencia de presencia humana, o posiblemente de algo más, que no debería existir donde fue encontrada según todos los registros históricos conocidos. Los historiadores funcionan con la premisa de que el pasado puede ser reconstruido a partir de evidencia, pero la evidencia solo tiene sentido dentro de un marco histórico preexistente. Cuando emerge algo que no encaja en ningún marco conocido, la única respuesta honesta es admitir que el marco es incompleto. La espada y el tarro no son prueba de ninguna narrativa específica. Son recordatorios de que la historia que los seres humanos han registrado es solo una fracción de la historia que realmente ocurrió y que las partes no registradas pueden contener sorpresas que desafían cada suposición que se tome como base segura. El pueblo de 7,000 años de antigüedad que emergió del permafrost de Alaska a medida que el hielo se derretía es un recordatorio similar pero de naturaleza diferente. Aquí no hay misterio de origen. Sabemos que seres humanos vivieron allí durante milenios. Lo que resulta perturbador no es la existencia del pueblo, sino su regreso al mundo visible. Fue preservado por el hielo durante 7 milenios. Las máscaras ceremoniales, las herramientas, las tallas de madera, todo fue mantenido en un estado de suspensión entre el pasado y el presente. Y ahora, a medida que el mundo cambia de una manera que el pueblo original nunca podría haber previsto, sus restos emergen de nuevo como si buscaran ser reconocidos. Las máscaras miran a quienes las encuentran con ojos que tienen 7000 años. Y en esa mirada hay algo que todas las generaciones de seres humanos comparten, independientemente del tiempo que los separe: la urgencia de ser recordados, la necesidad de que lo que vivieron signifique algo más que el tiempo transcurrido. El mar lechoso frente a las costas de Carolina del Sur es quizás la señal más hermosa y la más desconcertante al mismo tiempo. No hay amenaza en él, no hay destrucción. Solo luz irradiando desde el mismo cuerpo de agua que cubre la mayor parte del planeta, que ha sostenido toda vida que ha existido en la Tierra, que separo los continentes y conecto las civilizaciones. Que ese mar brille de repente de una manera que los marineros describían como ver el cielo reflejado desde abajo, tiene una resonancia que los datos de las bacterias bioluminiscentes no logran capturar del todo. Porque hay algo en la luz emergiendo de la oscuridad que siempre ha tenido para la humanidad un significado que va más allá de la física. Desde el principio del mundo, tal como lo concibe la mayoría de las tradiciones espirituales, la luz es el primer acto de creación, el primer gesto de orden sobre el caos. Cuando el mar brilla, aunque sea por las bacterias, aunque sea por la ciencia más prosaica que se pueda imaginar, algo en la mente humana registra el evento como un eco de ese primer momento. Un recuerdo de que el mundo fue hecho para brillar. La cruz que se formó en el cielo sobre Florida y Sydney en el Viernes Santo de 2025 llega al final de esta serie de eventos como un signo que no puede ser separado del calendario en el que apareció. El Viernes Santo no es un día ordinario. Es el día en que el cristianismo recuerda el momento más oscuro y el más luminoso de su historia al mismo tiempo, la muerte de Cristo en la cruz, que para los creyentes es inseparable de la resurrección que seguiría. Que en ese día específico las nubes adoptaran la forma de una cruz visible para miles de personas en 2 continentes distintos no es algo que la ciencia pueda probar que fue intencional. Pero tampoco es algo que la fe pueda simplemente descartar como coincidencia. Para quienes lo vieron, no fue un accidente de la óptica atmosférica. Fue una firma en el cielo, escrita precisamente en el día en que el recuerdo de esa firma es más necesario.
El eclipse solar que oscureció los Estados Unidos de Texas a Maine en 2024 hasta 2025 lleva una carga simbólica que trasciende la astronomía. Los eclipses son predecibles. Los astrónomos pueden calcularlos con siglos de antelación con precisión milimétrica. No hay nada misterioso en la mecánica de un eclipse. Y sin embargo, la experiencia de estar bajo uno, de ver el sol desaparecer en el cielo durante el día, de escuchar el silencio que cae sobre los pájaros y los insectos que de repente no saben si es de día o de noche, de sentir el frío insólito que llega con la oscuridad, es algo que ninguna explicación puede prepararte del todo para experimentar. Es una de las pocas experiencias en el mundo moderno que suspende el sentido ordinario de control. No hay nada que hacer, no hay forma de acelerar el proceso o detenerlo, solo estar ahí, en la oscuridad que no debería existir, esperando que la luz regrese. Y cuando regresa, hay algo que es casi imposible de nombrar, pero que muchos describen como gratitud, no hacia la astronomía, sino hacia algo más antiguo y más grande que la astronomía. Todas estas señales comparten una característica en común. Ocurrieron en el mundo real, fueron observadas por seres humanos reales, y dejaron a esos seres humanos con una pregunta que la ciencia puede responder parcialmente pero no del todo. La pregunta de ¿por qué ahora? La pregunta de si esto significa algo. La pregunta de si hay alguien al otro lado del silencio que escucha cuando la humanidad finalmente deja de hablar y comienza a preguntar. Y la respuesta bíblica a esa pregunta no es una ecuación ni un argumento. Es una invitación. Apocalipsis 3:20 lo expresa con una imagen que no requiere teología para ser comprendida. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No una declaración de poder, no una amenaza. Un llamado. La imagen misma sugiere que la puerta está cerrada, que el que llama no la fuerza, y que la apertura depende del que está adentro. Esa es la naturaleza de la relación que las Escrituras describen entre Dios y la humanidad, una en que el poder absoluto elige la invitación sobre la imposición. En ese espacio de espera, las señales no son amenazas, son el sonido de los nudillos golpeando la madera. Son el recordatorio de que la puerta existe, de que hay alguien al otro lado y de que abrir sigue siendo una opción disponible para quienes deciden que quieren hacerlo. Lo que distingue esta temporada de muchas otras en la historia reciente no es la existencia de señales individuales, sino su acumulación dentro de un periodo de tiempo comprimido. Un evento insólito es una anécdota. Dos eventos insólitos son una coincidencia, pero cuando la tierra, el mar, el cielo y el comportamiento animal hablan en el mismo idioma durante el mismo periodo, la categoría de la coincidencia empieza a resultar insuficiente para describir lo que se está observando. No porque la ciencia falle, sino porque la ciencia responde preguntas sobre mecanismos, mientras que otras preguntas, las preguntas sobre significado, sobre propósito, sobre si hay una mente detrás del patrón, pertenecen a un terreno diferente. La ciencia puede describir cómo el permafrost se derrite y por qué emergen los artefactos cuando lo hace. Pero la ciencia no puede responder si el momento en que emergen tiene un significado que va más allá de la termodinámica. Jeremías 8:7 plantea esta misma tensión de una manera que ha resonado durante milenios. La cigüeña en el cielo conoce sus tiempos señalados, pero el pueblo de Dios no conoce los decretos del Señor. El contraste no es entre la ciencia y la fe, es entre la atención y la inatención. Las aves migran porque algo en su biología responde a señales que el ojo humano no puede percibir directamente. Duración de la luz solar, cambios de temperatura, campos magnéticos, presiones de aire. Ellas no debaten si es momento de partir, simplemente parten, porque están sintonizadas con el mundo de una manera que la humanidad, con toda su inteligencia y su tecnología, a veces olvida practicar. El versículo de Jeremías no es una crítica a la ciencia, es una invitación a desarrollar el mismo tipo de sensibilidad que las aves poseen de manera innata, una sintonización con los ritmos más profundos de la realidad que no puede ser capturada completamente por ningún instrumento fabricado por manos humanas. La pregunta sobre las ovejas en Georgia no se resuelve con una explicación neurológica, por válida que sea esa explicación en su propio dominio. La pregunta que permanece después de leer todos los informes de los veterinarios y todos los análisis del comportamiento animal es una pregunta que el propio comportamiento hace visible. Cuando el movimiento se vuelve circular, cuando la actividad se perpetúa a sí misma sin avanzar, cuando el esfuerzo se gasta en reproducir el mismo momento una y otra vez, ¿qué es lo que falta? La respuesta que ofrecen las Escrituras es sencilla y al mismo tiempo profundamente exigente: un pastor. No en el sentido de una autoridad que dicta desde afuera, sino en el sentido de una dirección que viene de adentro, de un propósito que ordena el movimiento y le da un destino.
Sin esa dirección interior, todo movimiento externo tiende hacia la circularidad. Las ovejas en Georgia no tenían un pastor. La pregunta que el evento plantea es si nosotros tenemos uno. Y si la respuesta es sí. Si estamos siguiendo su dirección o simplemente la del animal de adelante. Los enjambres sísmicos en Yellowstone pertenecen a la categoría de senales que son fáciles de ignorar cuando se consideran individualmente. Un temblor de magnitud 2 no causa daño, no cierra carreteras, no llena las pantallas de noticias durante más de un ciclo. Pero cuando los temblores se acumulan en docenas y luego en cientos dentro de un periodo corto, cuando aparecen grietas en áreas geotérmicas que nunca las habían mostrado antes, cuando el vapor y el calor emergen de fisuras donde el suelo alguna vez fue sólido, el cuadro que emerge no es el de un evento, sino el de un proceso. Y los procesos son más difíciles de ignorar que los eventos, aunque también son más difíciles de precisar. No hay un momento dramático que pueda ser filmado y reproducido. Solo la acumulación gradual de evidencia de que algo bajo la superficie está cambiando y que ese cambio no ha terminado. La retirada de los animales de Yellowstone sigue el mismo patrón pero en el dominio biológico. Los bisontes, los alces, los berrendo, los mamíferos más pequeños no están huyendo de algo visible. Están respondiendo a algo que solo ellos pueden detectar. Sus sistemas nerviosos están calibrados de maneras que la neurociencia moderna ha comenzado a comprender pero que están lejos de haber mapeado completamente. Detectan variaciones en la presión del suelo que los sismógrafos no registran. Huelen cambios químicos en el aire y el suelo que los instrumentos no identifican. Sienten vibraciones a frecuencias que el oído humano no puede escuchar. En ese sentido, su retirada es una medición que ninguna herramienta fabricada por humanos puede replicar. Y lo que esa medición indica, al menos en el contexto de todas las otras senales, es que algo está cambiando en una escala que va más allá de lo que cualquier instrumento individual puede capturar. El encuentro entre la oscuridad que cayó sobre Nueva York y Chicago y la oscuridad que describe Amos 8 contra 9 no es literalmente el mismo evento. El texto de Amos describe una oscuridad que Dios anuncia como algo que Él traerá sobre la tierra en un momento específico como expresión de juicio. La oscuridad sobre las ciudades americanas fue causada por capas de nubes densas y compresión atmosférica. Pero la experiencia de ambos, el texto y el fenómeno, apunta al mismo territorio, la interrupción de lo que se asume como permanente. El sol, que sale cada mañana con una regularidad en la que la civilización entera está construida, puede ser interrumpido, puede desaparecer a mediodía, puede convertir la tarde en algo que se parece más a la noche. Y cuando eso ocurre, aunque sea por razones que la meteorología puede explicar perfectamente, lo que permanece en la memoria no es la explicación. Lo que permanece es la experiencia de haber visto el orden ordinario suspendido, aunque sea brevemente, y de haber sentido en ese momento que el mundo es más frágil y más maravilloso de lo que la rutina diaria permite recordar. La erupción del océano frente al Atlántico se suma a este cuadro como la senal más físicamente poderosa de todas, no porque haya causado daño, sino porque demostró que hay fuerzas bajo la superficie del agua que actúan de maneras que nuestros modelos actuales no predicen del todo. El océano cubre el 70% del planeta. Es el sistema más grande y más complejo que existe en la superficie terrestre. Y sin embargo, cada año la ciencia oceanográfica descubre procesos y fenómenos en las profundidades que los modelos anteriores no habían anticipado. La erupción que los pescadores presenciaron no era algo que los manuales de oceanografía habían descrito. Y eso no es un fracaso de la ciencia, es simplemente el recordatorio de que el conocimiento humano, por impresionante que sea, sigue siendo una isla pequeña rodeada por un océano de lo que aún no se sabe. Las luces en el cielo de Texas, los arcos de color rojo y púrpura que se movían con una suavidad que no coincide con las descripciones del plasma atmosférico, son la señal que más directamente desafía la explicación técnica. No porque la explicación técnica sea imposible, sino porque el comportamiento descrito por los testigos, los arcos que se mueven lentamente, que se curvan con precisión, que convergen en un círculo pulsante, no corresponde a ninguna clase de plasma documentada en la literatura científica. Esto no prueba que sea sobrenatural, pero sí indica que, si se quiere dar una explicación natural, esa explicación requerirá identificar un fenómeno nuevo, no simplemente aplicar uno conocido. Y la posibilidad de que sea un fenómeno natural no conocido es en cierto modo tan asombrosa como la posibilidad alternativa. Porque significa que el cielo todavía contiene cosas que la humanidad no ha descrito ni catalogado, después de siglos de esfuerzo científico dedicado precisamente a esa tarea.
Lo que todas estas señales tienen en común, en última instancia, es que cada una de ellas interrumpe un supuesto. El sprite rojo interrumpe el supuesto de que los cielos son estables. El incendio interrumpe el supuesto de que el paisaje es predecible. Los hundimientos interrumpen el supuesto de que el suelo es sólido. Las criaturas del océano interrumpen el supuesto de que los límites entre los distintos dominios del mundo son fijos. Las ovejas interrumpen el supuesto de que el comportamiento animal es siempre comprensible dentro de categorías conocidas. Las alas de aurora interrumpen el supuesto de que el cielo nocturno es simplemente oscuridad con estrellas. Las bandadas en espiral interrumpen el supuesto de que el vuelo de las aves es random o simplemente funcional. Los enjambres sísmicos interrumpen el supuesto de que la tierra debajo de nuestros pies está en equilibrio. La retirada de los animales interrumpe el supuesto de que los ecosistemas son estables. La oscuridad sobre las ciudades interrumpe el supuesto de que el día será siempre el día. La erupción del océano interrumpe el supuesto de que el mar actúa dentro de los parámetros que los humanos han documentado. Las luces en Texas interrumpen el supuesto de que el cielo se comporta de acuerdo con los manuales de física atmosférica. Cada interrupción tomada individualmente puede ser absorbida por el sistema de supuestos sin que éste colapse. Pero cuando las interrupciones se acumulan, cuando llegan desde múltiples direcciones al mismo tiempo, algo más ocurre. Se hace visible la fragilidad del sistema de supuestos mismo. Se hace evidente que la seguridad que los seres humanos sienten en su vida cotidiana no es el resultado de que el mundo sea inherentemente estable, sino de que las irregularidades se distribuyen normalmente de tal manera que nunca se superponen de forma que resulten abrumadoras. Cuando por cualquier razón esa distribución cambia, cuando las irregularidades convergen, la sensación resultante no es simplemente de peligro. Es de algo más fundamental, de que el mundo es más rico, más complejo, más vivo y más respondedor de lo que la rutina cotidiana permite percibir. Y en ese momento de percepción ampliada, la pregunta que emerge no es cuánto tenemos que temer, la pregunta es cuánto estábamos perdiendo al no prestar atención. La pregunta que Mateo 16:3 coloca en boca de Jesús, la pregunta sobre por qué la gente puede leer el cielo para predecir el clima, pero no puede leer los tiempos espirituales en que vive, no es una pregunta crítica en el sentido de un reproche. Es una pregunta pedagógica, el tipo de pregunta que un maestro hace cuando quiere que el alumno descubra algo por sí mismo, en lugar de recibirlo como información. Y lo que el alumno descubre cuando se toma en serio la pregunta es que la capacidad de leer el cielo para el clima y la capacidad de leer los tiempos espirituales requieren el mismo tipo de habilidad. Atención sostenida, acumulación de datos a lo largo del tiempo, voluntad de revisar las expectativas cuando la realidad no coincide con ellas, y humildad para reconocer que hay cosas que no se saben. El agricultor que mira el cielo para predecir la lluvia no trabaja con certezas, trabaja con probabilidades basadas en patrones reconocidos. La fe que las escrituras describen funciona de la misma manera, no con certeza matemática sobre los tiempos exactos, sino con atención a los patrones que Dios mismo ha descrito en su palabra y que la historia ha confirmado una y otra vez. El pasaje de 2 Crónicas 7:14 es, en muchos sentidos, el eje de toda la reflexión que estas señales invitan a hacer. No habla de catástrofe ni de juicio inmediato, habla de una condición y una promesa. La condición es la humildad, la oración, la búsqueda del rostro de Dios y el abandono de los caminos que llevan en la dirección equivocada. La promesa es la escucha, el perdón y la sanación. La estructura del versículo revela algo sobre la naturaleza de la relación que describe. La iniciativa es de Dios, que habla y establece la condición. Pero la respuesta es de la humanidad, que puede elegir o no cumplirla, y el resultado de esa elección no es simplemente personal o individual. El versículo dice, sanaré su tierra. La respuesta de un pueblo tiene consecuencias que van más allá de ese pueblo. La tierra misma, ese territorio físico en el que se desarrolla la vida humana, puede ser sanada o puede seguir sufriendo dependiendo de lo que ese pueblo decida hacer. En este contexto, las señales en la tierra adquieren una dimensión adicional. Los hundimientos, las grietas, las tormentas de polvo, las inundaciones, los enjambres sísmicos no son simplemente fenómenos geológicos o meteorológicos. Son el lenguaje de una tierra que lleva el peso de lo que ocurre en ella y sobre ella. Las escrituras describen consistentemente una relación entre la condición espiritual de un pueblo y la condición física de la tierra que habita. Esta no es una relación mecánica ni mágica,
Es una relación de corresponsabilidad, en la que la tierra y quienes la habitan están vinculados de maneras que van más allá de la ecología ordinaria. Cuando la tierra gime, según Romanos 8:22, no lo hace en el vacío, lo hace como parte de una historia más grande, una historia que incluye la libertad y la responsabilidad humanas, y que avanza hacia una resolución que las Escrituras describen no como destrucción final, sino como restauración completa. Apocalipsis 21:4 es quizás el verso más poderoso de toda la Biblia precisamente porque llega al final de todo. Después de todas las advertencias, todas las señales, todos los juicios, toda la agonía de una historia que a veces parece haber perdido el rumbo completamente, llega esta promesa: el enjugar toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La promesa no minimiza el sufrimiento que viene antes. No dice que las lágrimas no existen, dice que serán enjugadas, no dice que la muerte no ha ocurrido, dice que ya no habrá más, no dice que el llanto y el clamor y el dolor fueron ilusorios, dice que pasarán. Y en ese contraste entre lo que es y lo que será, hay una esperanza que no depende de que las circunstancias actuales sean buenas, sino de que el final de la historia está garantizado por alguien que tiene el poder y la voluntad de cumplir lo que promete. Eso es lo que hace que la vigilancia que las Escrituras piden sea tan diferente del miedo que las señales podrían generar si se las tomara fuera de contexto. El miedo mira las señales y ve solo amenaza. La vigilancia bíblica mira las mismas señales y ve contexto. El mundo avanza hacia algo. Las interrupciones no son el punto final de la historia, son señales a lo largo del camino que indican que el camino existe y que tiene una dirección. La oscuridad no es la última palabra sobre el sol. El caos no es la última palabra sobre el orden. El sufrimiento no es la última palabra sobre la esperanza. Y las señales, por perturbadoras que sean, no son la última palabra sobre el mundo. Son recordatorios de que el mundo está en movimiento, y que ese movimiento tiene un destino que las Escrituras describen con la imagen más hermosa que el lenguaje humano puede ofrecer. Un día sin lágrimas, sin muerte, sin dolor, donde las cosas primeras han pasado y todo ha sido hecho nuevo. Gracias por quedarte con nosotros a lo largo de este recorrido por señales que no pueden ser ignoradas con facilidad. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Deja un comentario contándonos tu perspectiva sobre todo lo que hemos explorado hoy. Tu opinión importa, y tu presencia en esta conversación es parte de lo que hace que valga la pena seguir buscando las respuestas que todos necesitamos encontrar. Hay algo que vale la pena considerar sobre el papel que juegan las comunidades de fe cuando los tiempos se vuelven inciertos. A lo largo de la historia, cuando las señales de cambio aparecen en el horizonte, la respuesta más común ha sido el aislamiento o el extremismo. O ignorar completamente lo que se ve y comportarse como si nada hubiera cambiado, o adoptar posiciones apocalípticas que generan tanto miedo que la acción constructiva se vuelve imposible. Las Escrituras ofrecen una tercera vía, que es precisamente la vía que 1 Tesalonicenses 5 describe cuando habla de permanecer despiertos y sobrios. Estar despierto significa no ignorar lo que está ocurriendo. Ser sobrio significa no dejarse abrumar por ello hasta el punto de perder la capacidad de actuar con sabiduría. Esta combinación de atención y equilibrio es mucho más difícil de sostener que cualquiera de los extremos, pero es la única que permite a una comunidad responder a las señales de su tiempo de una manera que sea al mismo tiempo honesta, humilde y útil. La invitación de 2 Crónicas 7:14 a humillarse, orar, buscar el rostro de Dios y apartarse de los malos caminos es, en su estructura, una descripción de lo que podría llamarse una reorientación completa. No habla de una sola acción, sino de 4 movimientos relacionados entre sí. La humildad es el reconocimiento de que la situación supera la capacidad humana de resolverse por medios puramente humanos. La oración es el acto de dirigirse hacia algo más grande que uno mismo en busca de orientación. La búsqueda del rostro de Dios es la disposición a recibir lo que esa orientación revele, aunque implique cambios difíciles. Y el apartarse de los malos caminos es el paso concreto que convierte la oración en acción. Estos 4 movimientos, tomados juntos, describen una comunidad que ha decidido dejar de circular y comenzar a avanzar en una dirección que tiene un destino claro. Las ovejas en Georgia no tenían esa orientación. La humanidad que recibe estas señales y responde con humildad, oración, búsqueda y acción, sí puede tenerla.
El Salmo 19:1 declara que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esta declaración no dice que los cielos demuestran a Dios de manera que elimine toda duda posible. Dice que cuentan y anuncian, verbos de comunicación, de testimonio, de senal. El cielo habla, pero habla en un idioma que requiere atención para ser escuchado y disposición para ser interpretado. El sprite rojo, las alas de aurora, la formación cuadrada sobre Utah, las luces en Texas, la cruz en el cielo del Viernes Santo, todos hablan en ese idioma. No prueban nada en el sentido epistemológico estricto, pero comunican algo en el sentido poético y espiritual que las escrituras han utilizado siempre para hablar de la relación entre el creador y su creación. Y la pregunta que cada observador debe responder no es si el fenómeno tiene una explicación científica, sino que le dice ese fenómeno sobre el mundo en que vive y sobre la naturaleza de ese mundo. Porque la respuesta a esa pregunta no es neutra. Cambia la manera en que uno vive, la manera en que uno trata a quienes lo rodean, la manera en que uno enfrenta la incertidumbre y la manera en que uno entiende lo que vale la pena perseguir con los días y los años que le quedan.